2016, aseguraremos que el 60% más vulnerable accedan a la gratuidad completa y efectiva, sin beca ni crédito. No es finalmente lo que se ha estado prometiendo. Se va a dejar a 1 millón de estudiantes fuera de un sistema gratuito. Un proyecto de ley que se hará cargo de las diferencias en tarifas eléctricas de los clientes residenciales para que nadie pague más de un 10% del promedio de las cuentas a nivel nacional. Porque hay muchas comunas de Chile que pagan el doble de lo que se paga en otras comunas. Y aquellos pensionados mayores de 65 años de edad, que actualmente pagan 5% en su cotización de salud, lo eximiremos totalmente de la obligación de cotizar. Por cierto que hemos tenido fallas, y no voy a esconderlas bajo la alfombra. Para Chile ha sido un año complejo e intenso. Y la sociedad dijo basta a los abusos, los privilegios y la corrupción. Impedir el tráfico de influencia, los conflictos de interés y la corrupción en la política o en los negocios. 4 anuncios. Y hemos visto entrar solamente un proyecto al Congreso que dice relación con recuperar las clases de educación cívica. La Constitución es para todos y por ello todos deben participar en su diseño y aprobación. Un equilibrio adecuado entre una participación ciudadana realmente incidente y un momento institucional legítimo y confiable. Se haya desperdiciado una oportunidad para zanjar cómo se va a resolver el tema constitucional. Y esa ambigüedad daña la estabilidad institucional del país. Hoy, nuestra economía atraviesa por un periodo de desaceleración. Sin crecimiento fuerte y sostenido, las políticas de equidad e inclusión carecen de bases sólidas. No es un anuncio de grandes gastos, eso demuestra moderación dado la coyuntura que está viviendo la economía. Y tal como lo comprometimos hace un año, y aquí yo quiero pedir un aplauso para ustedes, se aprobó ayer el proyecto de ley Ricartesón. Muy buenas noches, ¿cómo está? Como manda la Constitución y también la tradición republicana de nuestro país, la presidenta Michelle Bachelet hoy día dio la cuenta pública sobre el Estado de la Nación ante el Congreso Pleno, ahí en el Congreso Nacional. Palabras que se suceden año a año todos los 21 de mayo. Vamos a analizar lo que dijo la presidenta, cuáles son las proyecciones de su gobierno, porque el año pasado sus palabras eran palabras de futuro. Eran las palabras de cómo iba a ser su gobierno, pero ya lleva un año en medio de profundas reformas estructurales. Mónica Rincón, Daniel Matamala están con nosotros. Hola. ¿Cómo están? Hola. Buenas noches. Oye, si ustedes tuvieran que en 4 o 5 líneas con adjetivar cómo fue esta cuenta pública. Yo diría... Daniel, parte tú. Irrelevante. Irrelevante, pero no solamente por lo que haya dicho o no haya dicho la presidenta en su discurso. Creo que el 21 de mayo como institución es cada vez más irrelevante en el país, porque cada vez tiene menos sentido esto de que una autoridad verticalmente va a definir cuáles son los temas que se van a hablar, va a plantear la agenda que va a seguir el país a futuro. Cada vez un presidente, cualquiera sea, tiene menos control de la agenda y por lo tanto lo que diga el 21 de mayo puede marcar ciertos puntos, puede marcar un debate, pero no es lo más relevante en una agenda que se construye cada vez más horizontalmente. Yo diría que sin sorpresas además, y sin sorpresa porque había 2 hechos previos que habían ya copado la agenda noticiosa y que hacían prever que este 21 de mayo iba a ser efectivamente sin sorpresas. Uno, el cambio de gabinete. Ese fue un hecho político que le permitió a la presidenta retomar la agenda y esta no iba a ser entonces la ocasión de recrear un nuevo ambiente que le permitiera tomar el control de la agenda. Y por otro lado, también los anuncios que ella dio en la Comisión Engel, cuando recibe este informe, también habían especificado bastante claro por dónde quería ir, bien o mal, más o menos, pero ya había especificado por dónde quería ir. Y además en ese momento tocó el tema de la Constitución. Entonces había 3 hitos previos que yo creo que complotan contra la expectación que podía provocar un 21 de mayo, que además coincido con Daniel, es cada vez un poquito menos relevante. Entonces creo que era obvio que no iba a ser un discurso de grandes golpes de timón, ya habían sido dados esos hitos antes. Y no hay una contradicción que en un país donde el presidente tiene enorme facultad, hay una especie de cesarismo presidencial acá,
el César sea irrelevante? Es que el poder del presidente tiene un poder institucional muy fuerte, sí tiene un poder muy fuerte en términos de la legislación, de las atribuciones que le da la Constitución, pero ese poder me parece que es cada vez más relativo en una sociedad que es más horizontal en cuanto a cómo se mueven los poderes, en cuanto a una sociedad en la que además sabemos que grandes grupos económicos tienen una influencia enorme en cómo se legisla, en cuáles son los temas que se ponen sobre la mesa y cuáles son los que no. Entonces, claro, cuando uno lee la Constitución dice que aquí hay un cesarismo presidencial. No sé si en la práctica están así, yo creo que no, y cada vez menos. Yo creo que hay una dualidad también, hay una dualidad en todo el discurso, pero creo que hay una dualidad también en los hechos, porque hay una ciudadanía también que pone temas sobre la mesa que antes no tenía la posibilidad de poner y que tuerce o revierte muchas veces la agenda, no necesariamente las decisiones de los políticos que están cruzados por otros intereses y por otros temas. Y por otro lado, yo siento que hay una decisión también, no de abdicar de ese cesarismo, pero en este momento preciso siento que la presidenta trató más bien de conservar un clima de un poco más de calma, de aprovechar esta sensación de un gobierno que dialoga y siempre con esta dualidad en cada uno de los temas, al menos yo lo percibí así. Cuando hablaba de, por ejemplo, economía, tenemos el imperativo ético de hacer las reformas, pero también tenemos la capacidad técnica. Entonces era como, va a haber diálogo, va a haber conversación, pero vamos a mantener las reformas. Siento que estuvo hablando siempre un poco a dos públicos o tratando de dejar contento a dos públicos sin zanjar del todo en muchos temas nada. Y tres cosas que a mí me llamaron la atención. Uno, y lo hicieron notar algunos parlamentarios de la nueva mayoría, ella siempre habló de mi gobierno, no de nuestro gobierno. Algunos se sintieron cierta desafección, o sea, es el gobierno de ella y no nuestro. Lo segundo, la soledad de Sabas Chaguán. Sabas Chaguán estuvo sentado solo. Llegó, se sentó en un asiento, los demás asientos al costado estaban vacíos y nadie se acercó a saludarlo. Si hubiese sido el año pasado, sí, Vallespín se acercó, pero nadie más. Lo habrían saludado, habría sido uno más. No fue uno más durante esta jornada y por lo tanto, evidentemente que algo cambió en el clima político entre los políticos y el Ministerio Público. Y se fue rápido más, Y se fue rapidito, porque si nadie los saludaba, le hicieron el vacío. Pero nos acordamos, hacíamos la comparación como ella, que se podría comparar, nos acordaba al compañero de curso que a lo mejor fue acusete, que acusó a los demás con la profesora. La profesora, en este caso, la ciudadanía, entonces todos le están haciendo un poco la ley de ella. Y nadie fue al cumpleaños pues, de ese compañero. Oye, pero hubo, yo creo que a pesar, fíjate, yo creo que a pesar incluso del sistema político, hubo un anuncio importante ahí en ese tema con la Fiscalía de Alta Complejidad. Yo creo que hecho no con todo el gusto que se quisiera. Y en medio también del retraso sucesivo que se ha hecho respecto al tema del fortalecimiento del Ministerio Público. No es nuevo, pero se podría no haber anunciado. Yo creo que las circunstancias fuerzan ese anuncio. Oye, veamos comencemos a desmenuzar esto, ¿les parece? La nueva Constitución, porque la Presidenta de la República había anunciado, recordemos que a partir de mayo, un proceso constituyente, una discusión constitucional. Entonces vamos a ver lo que dijo en el día de hoy. La Constitución es para todos y por ello todos deben participar en su diseño y aprobación. Por eso llevaremos a cabo un proceso constituyente y ello tiene que ocurrir en un contexto de un acuerdo político amplio. A mí me hubiera gustado una mayor definición en materia del proceso constituyente. Creemos que esta nueva Constitución es el elemento que va a dar estabilidad a Chile. Ambigüedad respecto a saber definitivamente cómo pretende y qué quiere cambiar de la Constitución política. No se sabe en qué consiste esta nueva Constitución ni cómo se va a lograr. Estoy de acuerdo con una nueva Constitución, estoy de acuerdo con que tiene que haber un proceso constituyente, pero a mí me gustaría que se definiera cuál va a ser el mecanismo para zanjar las diferencias. Pero díganos bien cómo la quiere hacer, de qué manera, con qué fórmula, con qué procedimiento, y nada de eso está arriba de la mesa. Yo no estaba de acuerdo con que la Presidenta se refiriera al método, porque eso era adelantar el debate o cerrar el debate, mejor dicho. La incidencia no es cualquier cosa, estamos hablando de que la ciudadanía realmente incida en el debate. Ahora, ¿va a ser incidencia para definir el mecanismo o incidencia para definir los contenidos? A ver, esta es la promesa, la voy a leer textual. Llevaremos a cabo un proceso constituyente que garantice un equilibrio adecuado entre una participación ciudadana realmente incidente y un momento institucional legítimo y confiable. ¿Qué les dice a ustedes esto? Porque ahí está la promesa, Daniel. Me dice que no quiso definirse, que quiso mantener la ambigüedad, que quiso mantener y patear hasta septiembre, cuando ha dicho que se va a iniciar este proceso constituyente, con una señal para un lado y una para el otro. Para los que quieren un proceso tipo asamblea constituyente, dicen que esa participación ciudadana va a ser incidente, o sea que va a tener incidencia real en el resultado que se va a dar. Y para el otro grupo, que quiere una salida tipo una comisión en el Congreso, dice que va a ser un acuerdo político amplio. Acuerdo político amplio, uno entiende, se ponen de acuerdo las fuerzas políticas en el Congreso y sacan adelante una reforma. Entonces, mantiene la completa ambigüedad
ambigüedad, no se hace cargo del tema, lo mantiene diferido para septiembre y además le da una señal a cada uno. A mí me da la impresión además de que aquí hay una decisión de no definirse. Me llama la atención cuando después el vocero dice que, ¿por qué hay tanto apuro? Bueno, es que llevamos un año, nadie está pidiendo una constitución en un año, se está pidiendo algo básico, que es la definición de ni siquiera de qué mecanismo se va a emplear, sino qué mecanismo se quisiera emplear. Eso a mí me asombra que desde el gobierno se encuentre que hay una ansiedad por algo que es básico. Es qué piensa el gobierno, qué cree que es mejor como mecanismo, más allá de lo que le vaya a resultar. Eso, y tengo la sensación de que aquí o hay una presidenta que realmente quisiera una asamblea constituyente, pero sabe que no puede hacerlo, o bien hay una presidenta que efectivamente no la quiere, y en cualquiera de los dos casos siento que se está pateando, en el fondo, para tratar de postergar este tema, dejar a ambos sectores contentos, y finalmente que esto sea algo que resuelva un próximo Parlamento, probablemente con otra configuración. Claro, porque aquí dice un momento institucional legítimo y confiable. ¿Es legítimo el actual Parlamento que ha sido financiado, ya sabemos, en forma irregular? Hablo irregular en forma amable. A lo mejor menos Entonces, confiable, a lo mejor sí legítimo, este pero no Parlamento, confiable. por ejemplo, para hacer una nueva constitución, redactar una nueva constitución. El punto es ese, si finalmente el tema constituyente puede quedar o es la salida que queremos que quede sencillamente en manos de un Congreso que va a reformar la actual constitución de acuerdo a los quórum que ya existen, o si es necesario crear una instancia nueva como una asamblea constituyente que se cree solamente para aquello y se haga cargo del proceso. El punto me parece es que la presidenta Bachelet nunca ha tenido una definición, nunca se ha sentido cómoda con el tema, lo incluyó al final como uno de los 3 ejes del programa de gobierno, pero sin dar nunca claridad. Incluso me acuerdo el anuncio que ella hace durante la campaña, en que de hecho dice, está hablando en frente al público y dice, porque queremos reformar la Constitución, no, perdón, queremos una nueva Constitución. Y es lo más parecido al anuncio, pero todo muy trastabillado, todo sin que haya una claridad conceptual sobre por qué lo queremos, de qué manera se hace. Y aquí, en el caso de la nueva Constitución, el procedimiento es tanto más relevante que el texto final de la Constitución. Pero Daniel, tú le pides definiciones a Michelle Bachelet, a la presidenta. Pero, por ejemplo, ¿quién sabe qué quiere Michelle Bachelet para Chile? Ella, aunque después no lo acepte la ciudadanía. Por ejemplo, cuestiones gruesas. ¿Quiere Michelle Bachelet un Estado unitario o federal? No tenemos idea, no sé. ¿Quiere un Estado presidencialista, semipresidencialista o parlamentario? No sabemos. O sea, ni siquiera ella se ha definido qué es lo que le gustaría para un Chile nuevo en una Constitución nueva. ¿Por qué le van a pedir definiciones si ella nunca se ha definido ni siquiera en estas cosas gruesas? Es que yo creo que además hay un problema previo también a eso. O sea, bueno, hay un problema de ella, pero hay un problema también de que en la Constitución, respecto del mecanismo y respecto al contenido, hay diferencias profundas en el bloque que la sustenta. Entonces creo que se agrega además una complejidad más cuando el bloque que te sustenta, más allá de lo que tú pienses, no tiene todavía algo definido, o más bien tiene definido que quieren cosas distintas. O sea, claramente hay un sector que no cree, que cree que una asamblea constituyente es fumar opio y lo sigue creyendo hasta el día de hoy. Y no lo cree solamente por un tema de posibilidades o de quórum, porque le parece inadecuado ese mecanismo. Entonces siento que nadie explicita en el tema de Constitución, salvo la Alianza, verdaderamente ¿qué no le parece? ¿Sabes qué me llamó la atención una cosa? Que el diputado Godoy hoy día apostaba lo mismo que apuesta Alejandro Navarro. Apostaba un próximo Parlamento compuesto de manera distinta en sus quórums. Yo no sé si es correcto o no esa apuesta, pero me llama la atención que algunos prefieran terminar chuteando esto y que haya un gobierno que de verdad no tenga un pensamiento concreto y claro sobre al menos el mecanismo. O sea, la estrategia es la ambigüedad con el mecanismo. También se ve en la conformación del gabinete. Se llama Jorge Burgos de ministro del Interior, que es un decidido detractor de la Asamblea Constituyente, y se llama como secretario general de la Presidencia Jorge Insunza, que es uno de los diputados firmantes del proyecto para un plebiscito. Entonces se mantiene esa ambigüedad que, entiendo yo, es una manera de ir manteniendo las fuerzas todavía unificadas, porque en este momento no siente la presidenta Bachelet que tenga la fuerza política para tomar una definición que va a dejar a algunos contentos y a los otros insatisfechos. El mayor proyecto que puede tener un presidente es una nueva constitución. No hay otra, porque define todo. Una nueva constitución va a definir todas las reglas del juego de nuevo. Y resulta que aquí, en este discurso, en esta versión del discurso, hay 75 páginas. Y de la constitución es una página y media, que debería ser lo más importante, y aquí hay poco, se dice poquísimo. Es que yo Entonces, creo que también, la verdad es que a lo mejor no le dio importancia nomás hoy día. Porque yo creo que hay harto temor con esto, pero no hay solamente temor con el tema de la Asamblea Constituyente. Tengo la sensación que hay contenidos que podría tocar la Constitución que van a llevar a las fisuras más profundas o a las divisiones más profundas que hay en este país sobre otras cosas, por ejemplo. Porque si se entra de verdad en un debate sobre la Constitución, sea en el Parlamento, sea en una Asamblea Constituyente, hay un tema ahí, por ejemplo, respecto al tema de la definición de propiedad. Y eso va a generar debates importantes. No son temas menores los que se van a ver en una nueva Constitución. Y yo siento que hay un temor a enfrentar esos debates, que son debates de fondo importantes, y les resulta más cómodo llegar incluso a temas como el binominal, cambiar el sistema electoral, que no es el principal amarre,
Y en otros temas más complejos, como transparencia, como por ejemplo el tema de la definición de propiedad, que es algo que cuando siquiera se mencionó de parte de algunos ministros generó un tremendo revuelo entre los empresarios. O sea, abrir ese debate, pero abrirlo de verdad, sea a través de cualquier mecanismo, yo siento que es algo que despierta mucho recelo. O sea, todo lo que es garantías constitucionales. Yo creo que hoy día, por ejemplo, yo no he escuchado a la presidenta hablar de qué piensa ella de las garantías constitucionales. Prácticamente nada. De propiedad, tampoco. Y de un montón de temas. ¿Cómo va a ser el equilibrio de poderes? ¿Qué instituciones autónomas van a haber e independientes? Nada. O sea, entonces, claro, yo creo que yo leo esto y leo que hay una promesa de una discusión hacia el futuro que debería ser en un momento institucional legítimo. Y yo no sé cuál es el momento institucional legítimo. Y que es un acuerdo político amplio. ¿Qué significa eso? ¿Significa acuerdo político amplio? ¿Significa llegar a acuerdo entre la nueva mayoría y la alianza para hacer una reforma? ¿O significa acuerdo político amplio llegar con otras fuerzas que no están en el Congreso o con fuerzas sociales? Es como cuando la presidenta cuando la presidenta dice en el discurso lo de en el mes de septiembre, cabildos, debates, diálogos. ¿Qué es un cabildo? ¿A quiénes se llama un debate? ¿Cómo se dialoga? ¿Cuáles son las reglas de eso? Oye, un detalle, acuerdo político amplio está todo con mayúscula. Acuerdo con mayúscula, político y amplio con mayúscula. ¿Qué significa esto? O sea, aquí hay una especie de... Con negrita. Es como una sigla, el APA. Claro, una cosa... O sea, ¿qué es esto? Es como una institución nueva, acuerdo político amplio al que debiera llegarse. Raro. Oye, pero siguiendo tu análisis, participación ciudadana realmente incidente, está todo con minúscula y sin negrita. Me preocupó eso. Siguiendo el análisis de escritura, es verdad. Eso no está con mayúsculas ni con negrita. Sí, pero también podríamos decir a los espectadores que, que estos no son, es una opinión personal, yo creo que son discursos hechos por una especie de contador y por lo tanto son muy numéricos. Es una especie de numeración de actos, de hechos, de cifras, pero no es un gran discurso. No es un discurso de grandes principios, de grandes orientaciones. O sea, si alguien alguna vez habló de relato, aquí sí que no hay nada. De relato hay cero. Se parece a una lista del supermercado con una serie de cosas que hay que hacer. Ya está esto, que es un discurso de un... Y tampoco hay una mirada que se alce hacia el horizonte para hablar un poco más allá de los 4 años, que me imagino que un gobierno pretende proyectarse. Aquí hay poco de eso. O sea, realmente son estas cosas de contadores. Está bien. No es el primer discurso después del retorno a la democracia, no es desde ese tipo ni un discurso de futuro. No lo es. Más a otros. Oye, hacemos un alto, volvemos en un instante. En esta cuenta pública de la presidenta Michelle Bachelet fue muy importante hoy día, yo creo que lo de educación en el sentido de que fue largo. Es decir, fue uno de los momentos más extensos y yo diría una de las piedras angulares de su gobierno. Tengo la impresión que más allá de la reforma tributaria, que es muy importante, educación creo que es la piedra angular y habló muchísimo, pero muchísimo de ello. Vamos a ir a una nota para que ustedes escuchen a la presidenta de la República y volvemos con un análisis. A partir del 2016 aseguraremos que el 60% más vulnerable que asista a centros de formación técnica, institutos profesionales acreditados y sin fines de lucro o a universidades del Consejo de Rectores accedan a la gratuidad completa y efectiva, sin beca ni crédito. Y esto... Nuevamente quedamos a la espera de qué es lo que va a pasar con las universidades privadas, qué va a pasar con todo el estudiantado que hoy día está endeudado y que hoy día está pagando. Nos deja bastante insatisfechos este anuncio porque, como te decía, hoy día el movimiento estudiantil lo que está planteando es cambiar las lógicas de mercado, erradicar el mercado de la educación. Vía presupuestaria estamos haciendo algo que es un sueño para Chile. La gratuidad por los estudiantes, aunque no sea por la ley todavía, pero que ya anuncie que los estudiantes que llegan a la educación superior con su familia no van a seguir pagando, y creo que es lo más importante para la familia, para los estudiantes. En materia de educación, sobre la reforma ya avanzada, hoy día es perfectamente posible llegar a un 60% de gratuidad el próximo año. Esa claramente es una tremenda noticia. Ley de inclusión, prohibición de las discriminaciones, el anuncio de los servicios locales de educación que van a reemplazar a los municipios, las 500 salas cunas comprometidas para hoy, que se van a anunciar que hay muchas más proyectadas, otras 500, la creación de la Subsecretaría de la Intendencia de Educación Parvularia, el 70% de los estudiantes más vulnerables que van a tener gratuidad a partir del 2016, aseguran que el 60% más vulnerable que asista a centros de formación técnica, institutos profesionales acreditados, etcétera. Una serie de anuncios en el día de hoy y de metas
metas ya cumplidas porque, por ejemplo, la ley de inclusión ya existe. Yo diría que esta fue una de las partes más contundentes y yo creo que este es el legado que quiere dejar Michelle Bachelet. Bueno, por algo, después de la introducción en que no hace un mea culpa, pero en que habla del clima político, lo primero que habla es de educación, ya lo que más le dedica tiempo. Pero creo que hay un intento, una táctica de, en general, en cada tema social, hablar de algunas cosas que vienen a futuro, pero traer antes los efectos de algunas reformas y los beneficios de algunas reformas. Y en esa línea creo que va el tema de decir para el 2016, entonces, los estudiantes que pertenezcan al 60% más vulnerable, ojo, de Centro de Formación Técnica, IP y universidades del Consejo de Rectores, no son todas las universidades ni todos los centros de formación técnica, son los CFT sin fines de lucro y son las universidades del Consejo de Rectores. Entonces creo que adelantar los beneficios de una reforma que va a tener frutos en el largo plazo es una estrategia para también ganar voluntades. Pero yo creo que aquí se van a enfrentar con dos problemas ya. Por un lado, creo que faltó definir el tema universitario, hay un anuncio muy genérico, y segundo, creo que va a haber un tremendo tema de los fondos, porque una cosa es lo que va a alcanzar a hacer este gobierno, pero la proyección también de dónde va a salir la plata para el tema de educación, yo creo que es una dificultad que se la van a encontrar en el camino y que todavía es inexplicable, porque la promesa fue que la reforma tributaria era para aquello, y la plata de la reforma tributaria no alcanza ni siquiera para lo comprometido para este gobierno. Entonces ahí creo que va a haber un tremendo tema que no tiene solución. Entonces cuando se hagan la bajada de estos anuncios van a empezar a salir también problemas. Bueno, algunos ya dicen que hay que hacer una segunda reforma tributaria, están en eso. Y desde el senador Carlos Montes lo dijo una vez. Desde distintos sectores con distintos énfasis. Algunos ven en la alianza y en el empresariado la posibilidad de corregir lo que no les gustó pese al acuerdo a la cocina de la reforma tributaria, o sea, en completar un poco el plato que les quedó medio inconcluso en la cocina. Y desde el otro lado también ven la oportunidad de, bueno, vamos a necesitar más plata, por lo tanto ahora sí hagamos la reforma que no fuimos capaces de hacer cuando teníamos todas las mayorías al principio del gobierno. Entonces están esos dos puntos enfrentados. Yo creo que la ley de inclusión es probablemente el gran éxito del primer año de la presidenta Bachelet, porque a diferencia de la reforma tributaria, esa ley sí lograron sacarla más o menos en los términos que habían prometido en el Congreso, con algunos cambios que no son tan sustanciales. Y es importante esto porque en el fondo ellos han logrado sacar adelante una ley importante como la ley de inclusión, pero para la gente, para gran parte de la clase media, lo fundamental ha sido la incertidumbre, más que los beneficios que se traen. Entonces, algo que dice Mónica me hace sentido. Se quiere decir, ok, vamos a hacer toda esta gran reforma en las universidades, pero ustedes ya el próximo año van a ver algunos ejemplos, van a ver algunos beneficios concretos desde ya en lo que se está haciendo. Me parece que ahí el gobierno toma un criterio de realismo, de decir, no sacamos nada con hacer grandes reformas estructurales y grandes transformaciones si la gente no empieza a percibir aquí y ahora al menos algunos de los beneficios. Eso desordena la discusión, la hace más áspera, más difícil, porque se mete todo el 60% en algunas universidades a contrapelo de la otra promesa que es distinta y no tengo bien claro cómo se compatibilizan las dos. Pero claramente el gobierno siente una necesidad de que ahora se empiecen a sentir beneficios sociales. Tomás, Daniel, usted no encuentra que también aquí, creo yo, que hay un error de cómo, entre comillas, vender las reformas. Porque hay beneficios que trae esta reforma. Es un éxito, como tú dices, Daniel, el tema de lograr aprobar una ley de inclusión. Tengo mi duda sobre la inclusión social. Encuentro que el tema de los niños y los jóvenes con discapacidad y no hay tal inclusión, hay un tema súper pendiente. Pero bueno, sacado ese tema, creo que no han sabido vender, entre comillas, este éxito que es aprobarla y los beneficios. Creo que no le hicieron mucho favor este tema de Walker, nos hizo mucho favor con este tema del gestor inmobiliario en que se había transformado, porque eso fue lo que empezó a ensuciar toda esta discusión. Pero decir, a ver, ¿cuánta gente va a tener, por ejemplo, educación gratuita sin copago? Eso es algo que se debió haber puesto como uno de los temas principales y yo siento que no se supo vender tampoco. Bueno, porque no se podía vender la calidad. Porque ¿por qué muchos iban a los colegios, pudiendo ir a los colegios municipalizados, iban a los particulares subvencionados? Porque pensaban que eran mejores, ¿no es cierto? Entonces, el temor a la calidad, de que los alumnos gratuitamente reciban una mala enseñanza, también está presente en un mundo donde hay competencia, donde hay que después estar en la universidad y desempeñarse en un mercado laboral cada vez más exigente. ¿Qué pasa con la educación pública cuando ¿pero qué pasa con la calidad hay que pagar para el copago? Por ejemplo, ¿pero qué pasa con la calidad? Porque yo veo acá que este proyecto de ley va al corazón de la mejora de la calidad, que es la nueva política nacional docente, que son las horas de clases, aumentar los sueldos. Pero ¿qué pasa con los profesores? La calidad de los profesores. El 1 de junio han convocado un paro indefinido. Exactamente. Eso es lo que pasa. Y van a salir profesores porque dicen que aquí se le está pagando un incentivo al retiro a más de 10.000 profesores. ¿Y quién asegura que los reemplazantes son mejores que los que se van?
Yo tengo mis serias dudas. Bueno, los reemplazantes de ahora no, pero sí hay políticas en términos de cómo incentivar el panorama completo, digamos. Lograr que haya mejores alumnos en sus colegios, que puedan entrar efectivamente a carreras de pedagogía, que esas carreras de pedagogía tengan una mayor formación inicial y además que haya un test de entrada y mayores incentivos para quienes estudien pedagogía. Pero los que van a reemplazar ahora, ¿tú crees que van a ser mejores o peores que los que están? ¿O iguales? Es que todo tema de calidad en la educación es un tema a largo plazo. Ese es el gran drama. Estos son, se generan complicaciones, se generan preocupaciones, se generan inquietudes que son hoy. Y los beneficios son en 5, en 10, en 20 años más. Por eso es tan difícil poder conjugar las grandes reformas estructurales en educación, que son absolutamente indispensables, con las realidades de hoy, en que la gente dice, a ver, ¿cómo beneficia esto a mi hijo ahora, hoy, no en 15 años más? Oye, aquí hay un anuncio, dice... que aseguran el 60% más vulnerable de gratuidad para quienes asistan a centros de formación técnica, institutos profesionales acreditados y sin fines de lucro o universidad del Consejo de Rectores. Centros de formación técnica, acreditados, ¿qué tal serán? ¿Cómo son? ¿Quién los acreditó? ¿Están acreditados ahora? Y sin fines de lucro creo que hay muy poco. Además, prácticamente no hay en estos centros de formación técnica. Pero entonces, habría que preguntarse otra cosa más. ¿Dónde van los estudiantes realmente más vulnerables del país? ¿Van a las universidades del Consejo de Rectores? No. ¿Tienen una prueba de aptitud de calidad? ¿Pueden rendir, después de los colegios de los que vienen, una prueba de aptitud de calidad como PSU, para ir a las universidades del... No se me queda en el Chuta, se me cayó el carnet. PSU. Bueno, en fin. No, iba a decir que no soy la más joven de este panel. En fin, tampoco podría haberme defendido con eso. No, tampoco. Pero en lo concreto, ¿tienen la posibilidad de dar una PSU de calidad como para poder postular a las universidades del Consejo de Rectores? No. Yo entiendo que aquí hay un tema de salvaguardar también que vaya la plata del Estado a universidades de calidad y en ese sentido tal vez el ser del Consejo de Rectores, pongo un tal vez, porque no estoy convencida de que sea así en todos los casos, puede dar alguna garantía. Pero lo que sí me queda claro es que en esas universidades se le va a entregar al 60% más vulnerable, sí, pero se va a entregar a través de esas universidades al 60% de los estudiantes más vulnerables. Yo me atrevo a decir que no. Oye, pero de todo este discurso de hoy, ¿están de acuerdo conmigo que esto fue lo más fuerte, ¿no? Lo de educación, sí, donde hay más contenido, y yo más profundidad? Yo creo que de hecho el anuncio más importante es este del que estamos hablando, adelantar para el 2016 algunos de los beneficios de una reforma a la educación universitaria que el proyecto ni siquiera entra al Congreso todavía, ni siquiera tiene fecha para entrar al Congreso todavía el proyecto que tiene que ver con la educación superior, y sin embargo ya se adelanta un beneficio, y es bien complejo adelantarlo. Por ejemplo, pongo un tema de duda al tiro que se lo preguntamos hoy al ministro Eizaguirre. Hoy hay un arancel de referencia que es el que cubre el Estado. Aquí se dice, y lo confirmó el ministro Eizaguirre, que esto va a ser gratuidad completa, absoluta. Significa entonces que las universidades del Consejo de Rectores van a poder seguir cobrando básicamente lo que quieran y el Estado, para cumplir esta promesa, se va a obligar a pagarles todo ese arancel. El ministro dijo que no. El ministro, claro, por lo menos lo que dijo en la entrevista, dijo que iba a ser un poco más que el arancel de referencia, esas fueron las palabras, un poco más que el arancel de referencia, pero no lo que las universidades quisieran. ¿Van a estar dispuestas realmente? Porque yo supongo que habrá habido alguna conversación previa con las universidades del Consejo de Rectores para poder lanzar este anuncio, porque si no la tuvieron, es un error político importante lanzar este anuncio sin haberlo negociado. Se casan en el fondo con un anuncio en público donde el financiamiento, el monto de lo que va a salir ese anuncio no depende del Estado, depende de las universidades. Si no hubo negociación previa con las universidades del Consejo de Rectores, es un error. La Universidad de Chile es financiada en estos instantes con dinero público, ¿en qué porcentaje? No lo sé. 10%. 10%. El resto lo pagan los alumnos. Y los negocios que hace la universidad, esos negocios paralelos, ¿será capaz el Estado? Estado? Sale un 10%, es cierto, pero el Estado cuando calcula, ellos hacen el cálculo también de cuánto entregan vía becas y vía también el Fondo Crédito Canal del Estado, por eso ellos lo suben. Pero no es tanto vía más, arancel. Pero no es tanto más. Pero recuerda que al final también hay un negocio en el cual pagan los alumnos con un crédito con aval del Estado, en el cual está el banco, y aparentemente financiamiento privado, pero al final el gran negocio es del banco y el Estado el que al final pero termina después los alumnos tienen que pagar, pues. Tienen que pagar eso. Claro. Entonces, ¿pero será capaz? ¿Serán capaces? Es un desafío, pero tremendo. Oye, hagamos un alto y dejemos algo pendiente. La economía, estamos creciendo poco, 2,4% el primer trimestre, la inversión está en el suelo en estos instantes y se estima que difícilmente podamos progresar mayormente durante este año. Esto es lo que se dijo en materia económica en el día de hoy. Nuestra economía atraviesa por un periodo de desaceleración. Nuestras reformas son buenas para una economía que quiere estar a la altura de las oportunidades de desarrollo y de las exigencias sociales de la equidad. La importancia del crecimiento para poder financiar las políticas sociales, para poder tener más empleo,
y eso nos obliga a todos los ministerios a trabajar, a priorizar las cosas que sean más apoyadoras. Crecimiento económico donde no se dice una palabra, sino que por el contrario la presidenta volvió a alabar la reforma tributaria. Aquí no hubo grandes anuncios, no hubo una inyección para poder recuperar al país que está pasando por momentos difíciles. Tenemos la economía paralizada. Todo eso es un paquete económico que trata de mejorar la competitividad de Chile. No es un anuncio de grandes gastos, eso demuestra moderación dado la coyuntura que está viviendo la economía. La impresión que tengo es que este fue uno de los momentos más débiles de este discurso de Arias, de esta cuenta pública, pero en materia económica muy, muy débil. Pocas promesas, más bien justificación de por qué crecemos poco. El ambiente, el mundo, Latinoamérica y nosotros también. Los commodities, pero la verdad es que una proyección a futuro de que Chile iba a volver a crecer más, etcétera, por ejemplo, cuál es el PIB tendencial, en fin, ese tipo de discusiones que están en materia económica en los últimos días, pero yo diría cero. Yo creo que los economistas se han en el sentido bien decepcionados de todo esto. Yo siento que lo que hay es más bien un espacio en que se aprovechó para defender desde el punto de vista como ético y técnico la factibilidad de las reformas. Es como defender, vamos a hacer estas reformas y esto no va a complotar en contra de la economía, algo con que no parecen estar de acuerdo los empresarios. Y yo me pregunto además, cuando se dice, por ejemplo, en este párrafo, en la página 16, el desarrollo económico al que estamos apostando consiste en combinar la creación de riqueza a través del emprendimiento, la estabilidad macroeconómica y las condiciones para que nuestra industria, nuestro comercio y nuestros servicios sean cada vez más inclusivos y sustentables. Yo me pregunto si en verdad la pequeña y mediana empresa siente que eso es así. Y la verdad es que los grandes empresarios no son los que tienen el gran tema hoy en día. Los pequeños y medianos empresarios no parecen muy contentos con esta política que se habla de fomento y de innovación. O sea, suena bien, pero no parece generar un gran entusiasmo en la pequeña y mediana empresa. Hubo más bien, claro, como decías Tomás, una defensa de lo que se ha hecho, que son condiciones externas. Se dice la desaceleración viene de fines del 2012, o sea, es del gobierno anterior, no nos echen la culpa a nosotros. Somos un país serio, con un manejo macroeconómico responsable, pero no hay mucho más. A mí me quedó una impresión que puede ser desacertada. Tal vez sencillamente que no tuvieron el tiempo suficiente para que las nuevas autoridades de Hacienda pudieran hacerse cargo de este discurso y tener una batería de anuncios, o al menos una batería más clara de proyectos, porque recordemos que cambió el Ministerio de Hacienda de manera bastante sorpresiva, además, hace poquito más de una semana. Entonces es un ministro que se está recién empapando de lo que está haciendo, que está intentando dar algunas señales en primer lugar para los empresarios, pues parece que le dio la impresión de que se había corrido demasiado en las señales para los empresarios y dio una señal hacia el otro lado. Entonces tal vez sencillamente no hubo demasiado tiempo como para hacer algo más contundente en el tema económico. Me parece también una parte... Lo que tú dices es que Alberto Arenas había hecho esa parte del discurso, llegó el ministro, no le gustó lo de Arenas y no alcanzó a hacer la parte de él, una cosa así. O tenía otra preocupación al ministro Arenas, que tuvo hartas preocupaciones en los últimos días de su ministerio ante el 29. Me imagino, pero tuvo una sobre todo antes el ministro Arenas, porque poco antes de que se fuera tuvo la pugna con el subsecretario cuando el subsecretario Mico dijo que este proceso constituyente no podía dejar de lado el crecimiento y que había que poner, me acuerdo en una entrevista al Mercurio, había que poner nuevamente el énfasis en el crecimiento, que no se había puesto suficientemente el énfasis. Y segunda vez que habla Mico en público y segunda vez que lo corrigen, porque vuelta entonces de nuevo a reenmendar la plana, lo dijo de inmediato Arenas. Al día siguiente salió negando lo que ha dicho Mico, pero yo creo que esa preocupación por el crecimiento es una preocupación que está. Finalmente, leo el discurso y dice: hoy nuestra economía atraviesa por un periodo de desaceleración por factores coyunturales y estructurales. Es una especie de titular. Sigo leyendo y me encuentro solamente con los aspectos coyunturales y no se refiere a cuáles son los estructurales. Entonces está el titular, pero no está la bajada. Entonces, en esta parte sí que no lo entendí. No entendí nada, hay una especie de omisión de hoyo negro, de caja negra, no sé. No lo sé, yo creo que no hay una política muy clara en términos de énfasis pro crecimiento, porque no era eso lo que venía en el programa de gobierno, venían más bien otras medidas que tenían que ver con la equidad, que tenían que ver con una mayor equidad en el tema de los impuestos, que finalmente quedó bastante desdibujada en la reforma tributaria como salió al final, que era muy diferente a lo que había aparecido al principio. Y ahora da la impresión de esta idea de generar señales de que el crecimiento sí importa, nombrar bastante el crecimiento, nombrar la desaceleración, es decir, sí nos importa esto, pero sin entrar demasiado al detalle de qué se puede hacer, más allá de estos términos tan genéricos como la confianza, que uno ya no sabe mucho qué significa o a qué se refieren los inversionistas cuando hablan de la confianza como una especie de mantra general que va a solucionarlo todo. Ay, me llama la atención, tengo otro párrafo favorito, no sé si favorita es la palabra, pero dice: el Chile con el que soñamos y por el cual estamos trabajando se va modelando en la manera en que se hagan negocios y se trabaje, en la existencia de reglas claras para abrir oportunidades e imponer exigencias, en el rol de la ciudadanía en las decisiones y el valor que sepamos a dar a nuestro patrimonio cultural y ambiental. ¿Eso en la parte de economía?
Y me pregunto yo, ¿existen reglas claras para abrir oportunidades e imponer exigencias? Yo siento que hoy día la cancha es mucho más fácil de recorrer justamente porque no existen tales reglas para los grandes empresarios que para los pequeños. Pero posiblemente lo que pasa es que la palabra crecimiento estuvo fuera del lenguaje del gobierno durante el primer año. O sea, eso no estuvo. Cambiar ahora ya es muy difícil. Se fue el ministro Arenas, pagó el costo también de ese olvido, entre otros costos, entre otras razones, por eso se fue. Pero resulta que a lo mejor ya es tarde, no se puede cambiar el discurso. Y finalmente a lo mejor la presidenta no cree en eso. Y esto es una manifestación de que no cree en el crecimiento, que hay que pagar costos. ¿Tú crees digamos, que no tiene crecimiento? Yo creo que a lo mejor ella cree, porque se ha dicho en esferas de gobierno, que el crecimiento, el bajo crecimiento es un costo momentáneo para las reformas estructurales que después van a rendir fruto. Se ha dicho muchas veces, paguemos los costos ahora porque después los frutos vendrán. O sea, hay énfasis. Entonces, claro, no es que nadie quiera que Chile crezca menos, obviamente cualquier presidente va a querer que Chile crezca lo más posible, pero en términos de énfasis, evidentemente el gobierno anterior del presidente Piñera, su énfasis fundamental era cuánto crece Chile. Esa era la principal meta en materia económica y la principal vara de evaluación también para las autoridades a cargo de esa materia. En este gobierno no, son otras las prioridades. Y me parece sano que haya también prioridades políticas distintas, porque nos hemos acostumbrado, creo, por mucho tiempo a ver la economía como una especie de ciencia inmaculada donde hay grandes verdades. Y no es así. Hay posturas ideológicas legítimas que son distintas. Sí, el problema es que yo creo que Piñera sí tenía una manifestación clara de cuál era su línea, cuál era su opción. Yo siento que hoy día no está esa manifestación clara de cuál es la opción. Iba a decir como nota al margen, que me parece que en energía hay un par de anuncios interesantes, como el hecho de que las comunas que tengan participación importante en la generación vean disminuir sus cuentas. Me parece que esa es un área dentro de las áreas sectoriales que tiene algunos anuncios concretos. Pero si ustedes, por ejemplo, se saltan a minería, que es fundamental en la economía chilena, los anuncios en minería fueron realmente paupérrimos, o sea, prácticamente que no hay nada. Y a lo mejor tiene razón. De pirquineros, dices tú. Lo que pasa es que no hay mucho. Mira, el aporte de Codelco a los ingresos estatales el primer trimestre de este año llegó a ser el 20% en algún momento, poco más del 1%. Poco más del 1%. Entonces a lo mejor debería haber habido preocupación por la minería, por Codelco, se anuncia inversiones de Codelco, ya se habían anunciado, pero bajo. Y eso tiene que ver mucho con la economía chilena. Y ya el momento de haber aprovechado el gran momento del precio del cobre, del precio de los commodities, con una ley real de royalty, por ejemplo, que hubiera significado una recaudación mayor, ya pasó. Se nos pasó esa oportunidad histórica como país y ya la perdimos. Ya no aprovechamos ese momento. Hoy hay una promesa. Antes de fin de año hay reforma laboral. Antes de fin de año hay reforma laboral. La pregunta es, ¿qué reforma? Esto es lo que dijo la Presidenta de la República. Y aquellos pensionados mayores de 65 años de edad que actualmente pagan 5% en su cotización de salud, lo eximiremos totalmente de la obligación de cotizar. Para la gente de adultos mayores, excelente. No sé si los van a poder cumplir en 3 años que les quedan. Ver para creer, digo yo. Un gran énfasis en temas sociales, como por ejemplo la eliminación del 5% de la cotización de los pensionados, un gran anuncio. Que al finalizar el periodo presidencial no habrá trabajadores desempeñando funciones permanentes en el gobierno central a honorarios. Eso es dar cuenta de una vieja aspiración de la que todos hablaban siempre, pero que la presidenta hoy día ha asumido como desafío propio. Realmente le va a dar seguridad social, estabilidad a muchos trabajadores del sector público. Nosotros siempre criticamos al sector privado y también yo siempre digo que el Estado no siempre es el mejor empleador. Pero la ANEF no está incluida en esta reforma laboral y por eso que nosotros propiciamos de que efectivamente los funcionarios públicos tengamos negociación colectiva. Va a haber reforma laboral. ¿Cuál reforma laboral? ¿Qué reforma laboral? Volvemos en un instante. Hoy hubo un anuncio importante en materia laboral, es decir, con respecto a los trabajadores que están a honorarios y sirviendo al gobierno central, al Estado. Son cerca de 8.800 trabajadores que finalmente van a pasar a contrato, van a tener un contrato, porque en forma ilegal el Estado no se fiscaliza a sí mismo, obviamente, porque si fuera una empresa privada los habrían multado hace rato, habrían pasado cosas, pero aquí son 8.800 ni más ni menos que van a tener contrato finalmente. No están los trabajadores de los municipios, son solo los del gobierno central. Es uno de los anuncios más importantes en materia laboral en el día de hoy. Sí, eso...
Siempre se ha dicho que el Estado y los municipios son los peores empleadores, en este sentido, que mantienen en la ilegalidad algo que en el Estado se pretendería terminar, y lo del 5% de la cotización en salud. Eso nuevamente creo yo como de nuevo, lo mismo que en educación, la estrategia de hacer sentir algunos beneficios concretos de las políticas del Estado. Pero lo que me hace falta a mí aquí es zanjar la reforma laboral, y yo creo que es porque el gobierno todavía no tiene zanjado, porque esta es una reforma que empezó con muy buen timing, al parecer un trabajo prelegislativo, se alababa de todos los sectores bastante bueno, pero creo que se les fue complicando en el camino y creo que eso no está zanjado. Yo creo que todavía las nuevas autoridades están como midiendo terrenos, viendo si se corre más para un lado, se corre más para lo otro, pero aquí lo central, lo medular que había hoy en el tema laboral, más allá de estos anuncios, era zanjar el tema laboral, y eso tampoco fue zanjado a través de este discurso. Eso queda todavía dentro de los pendientes. Yo creo que la pausa reflexiva todavía sigue. Lo más interesante son la evolución de los nombres, encuentro yo, porque esto era la reforma laboral, ¿no? Si la conocimos todos, sobre el programa de gobierno, reforma laboral. Después, cuando empezaron las críticas porque esto podía afectar el crecimiento, que había que darles señales de confianza a los empresarios, ya no se hablaba de reforma laboral, se hablaba de agenda laboral, ¿no es cierto? Que una cosa un poco más suave, parece, para presentarla. Y hoy la presidenta habló de el proyecto de ley que moderniza las relaciones laborales. O sea, ya de reforma parece que no queda mucho, ni siquiera tanto de agenda, sino que es una modernización de las relaciones laborales. No sé si esto significa algo en la práctica, porque se está evidentemente reflexionando sobre el proyecto de ley. Hay una nueva ministra una nueva ministra del Trabajo y un nuevo ministro de Hacienda que tienen que entregarle su propio sello, pero al menos esa evolución de nombre, que parece que se va aguando un poquito, el nombre se va diluyendo, creo que es significativo, ¿no? Yo creo que está zanjada. Yo creo que la reforma laboral está absolutamente zanjada. Con el cambio de ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, que es la palabra que se usa ahora, empoderado. Entonces, él está mucho más empoderado que Alberto Arenas, y ya lo he dicho un montón de veces, la reforma laboral es el proyecto del gobierno. No se acepta ni la negociación por rama, no se acepta el pisos con IPC incluido, el piso de negociación colectiva. O sea, no se acepta. Es esto y nada más. Techo, piso y techo. ¿Pero el proyecto original del gobierno o el proyecto al que ya el gobierno había aceptado hacerle indicaciones? Me da la impresión que el original, que se está volviendo atrás. Pero yo creo que lo que no está zanjado es cómo hacer algunos, esta palabra le encanta, está tan de moda, matices, de tal manera de que la CUT, que ha sido súper disciplinada y súper moderada, Bárbara Figueroa, yo no he visto presidenta de la CUT más oficialista que esta, y en ese sentido creo que el Partido Comunista no ha visto partido más oficialista que el Partido Comunista, ha sido una garantía para el gobierno, digo yo. ¿Cómo hacer de tal manera que también haya una salida digna respecto de no lograr concesiones respecto del gobierno, del proyecto original? Yo creo que sí está todavía en negociación cómo hacer estos matices para que parezca aceptable también la reforma laboral. ¿Qué quería Bárbara Figueroa? Estas dos cosas, ¿no es cierto? Negociación por rama y el IPC como piso mínimo para empezar a negociar. ¿Qué dijo? Entre otras cosas. Ella es comunista, del Partido Comunista. ¿Qué dijo Guillermo Telero hoy día? Su presidente de partido. No, esas cosas no. No, esas cosas no están en el programa, así que no. Súper disciplinado. Parecía ante el general un cabo, digamos. O sea, ninguna posibilidad ni siquiera de representar algo. Y están los dos pies en la moneda, no está uno en la calle y uno en la moneda. No. Ahora, lo interesante me parece en ese juego de finalmente cómo se le entregan ciertas señales al empresariado, ciertas señales a los movimientos sociales. Yo creo que es importante que el gobierno tome en cuenta lo que pasó en el Colegio de Profesores, que también parecía que estaba un dirigente del Partido Comunista presidiendo el Colegio de Profesores, parecía muy disciplinado, pero a él se le desbordaron las bases, y finalmente Gajardo ha terminado completamente desbordado por sus bases, precisamente porque ellas sintieron que su postura era demasiado complaciente con el gobierno. No le vaya a pasar lo mismo a Bárbara Figueroa en la CUT. Yo veo un matiz, por ejemplo, en el discurso con el que recibe a las nuevas autoridades, porque ella dice, ¿significa esto que está todo zanjado? No. Más allá de que sea realidad o no, tiene que resguardarse al menos con un discurso que no sea tan oficialista. Pero Rodrigo Valdés hoy día parece que roncando en el gobierno. O sea, ¿quién estuvo ayer preparando este discurso con la presidenta? Rodrigo Valdés, el ministro. ¿Había otros ministros? Uno más. Y solo él. Eso significa que hay un nuevo poder del Ministerio de Hacienda. O sea, Hacienda nuevamente capaz de golpear la mesa, pegarle una patada a la pata a la mesa, en fin, tirar el mantel. Yo creo que Rodrigo Valdés... Vamos a verlo, yo no sé. Hubo una primera señal que fue esta aparición del ministro Insunza tratando de meterse en el tema de impuestos internos, que fue curioso la resolución, porque por un lado Hacienda dijo, no, esto es mi territorio, e Insunza tuvo que retirarse. Pero el par de días le hicieron caso a Insunza y sacaron a Jorrat. Entonces hay un juego de poder ahí. Jorrat no da para más también. Está bien, pero fue una señal de autoridad hasta por ahí.
lo que hizo Hacienda puede tener un poder importante, pero también están las encuestas y también está la opinión pública y también está cómo se maneja políticamente. O sea, tiene que tener un sustento político el manejo de Hacienda para que logre salir adelante. Y esa fue una de las fallas también de Arena. O sea, mucho poder tenía al principio, muy empoderado, el hombre de confianza, y resulta que también el manejo político pasa la cuenta. Entonces yo creo que para mantener ese empoderamiento hay que ver qué muñeca política tiene Valdés. No se va a sustentar solo por voluntad, ya lo sabemos, con altos ministros. El 21 de mayo pasado, la presidenta Michelle Bachelet estaba con una popularidad muy grande. Enfrenta este 21 de mayo hoy día con una popularidad de prácticamente el 30%, dentro de los personajes mejor evaluados en el 6º lugar, en fin, muy muy deteriorada. Y todo esto por el caso Cabal, después por todo lo que ha pasado con el caso Penta, Soquimich, el financiamiento irregular de la política y finalmente la probidad de la política. ¿Qué dijo la presidenta hoy en materia de probidad? Y como sociedad contamos hoy con un consenso sobre la necesidad urgente de impedir el tráfico de influencia, los conflictos de interés y la corrupción en la política o en los negocios. Chile no tolerará más las prácticas que hemos conocido y como gobierno no descansaremos hasta dejar establecidos cimientos más sólidos y más legítimos para nuestra democracia. Es muy difícil acometer reformas, es muy difícil enfrentar lo que se nos viene, incluso aquellas cosas que la presidenta nos convoca, si entre nosotros hay una crisis de confianza con la ciudadanía. Y este es un gobierno que da la cara, es un gobierno que actúa transparentemente, reconoció también donde hemos tenido dificultades para cumplir los compromisos, dijo expresamente que nosotros no estábamos acá para esconder los problemas debajo de la alfombra. Fue una oportunidad fallida la Presidenta de la República para los efectos de hacerse cargo de la crisis de confianza que está viviendo Chile y la falta de credibilidad de las instituciones, porque tampoco se hizo cargo de los temores y de las incertidumbres que son de alguna manera el fundamento del rechazo ciudadano al gobierno. Las palabras o las siglas, Penta, Soquimich, Cabal, que han sido repetidas, pero hasta el cansancio en los últimos meses por los actores políticos, por los ministros, por los medios, por los periodistas, hoy día no estuvo en la locución presidencial, no se dijo nada de eso. ¿Quedaron contentos con lo que dijo la presidenta? ¿No? A mí me llamó muchísimo la atención la forma en que la presidenta se descolgó de este tema, porque lo que dice es, hemos vivido un año difícil, con desafíos inéditos y nombre 3. Dice, primero, la naturaleza nos golpeó fuerte, con terremoto, incendio, etcétera. Segundo, desaceleración de la economía. Y tercero, la sociedad dijo basta a los abusos, los privilegios, y ahí empieza a hablar de eso. O sea, como que nos pasó la desaceleración económica, nos pasaron los terremotos y también nos pasaron los abusos, como si esto hubiera sido una especie de fuerza externa incontenible que vino a golpear a la clase política. Yo creo que eso habla de una falta de conciencia sobre lo que realmente pasó en Chile. Hay una idea de que esto es algo que le golpeó a la clase política, que le pasó como un terremoto, que era prácticamente imprevisible. No hay una real conciencia de que este fue un daño tremendo, autoinfligido por la clase política debido a sus irregularidades, debido a su actuación antiética en muchos casos, ilegal en algunos casos, debido a su falta de previsión política, debido a su incapacidad para enfrentar y prevenir estos temas. Entonces me llama mucho la atención que esto sea como una especie de fuerza de la naturaleza. Las cosas que nos pasaron este año y que nos golpearon. Salvo por la fuerza, no tiene nada en común con las fuerzas de la naturaleza. Pero a mí lo que también me llama la atención es la incapacidad de hacer mea culpa. Y me llama más la atención cuando alguien califica como mea culpa algo que no lo es. O sea, cuando alguien dice hemos sido todos, entonces no ha sido nadie. Es como Fuenteovejuna un poco, al final no es nadie. Y porque además cuando se piden disculpas, tanto la presidenta como su hijo, como los partidos políticos, lo hacen de la manera más equivocada posible. Cuando habla, por ejemplo, Dávalos en La Moneda, pide perdón, pero ¿por qué pide perdón? Pide perdón por el daño a la presidenta, no porque tome conciencia de que hay una falta ética en lo que él hizo al reunirse con Luxigt. Cuando la presidenta habla de su hijo, habla de imprudencia. ¿Es imprudencia solamente reunirse con un empresario para gestionar un crédito para su señora? ¿O eso es antiético? Cuando los partidos hablan de esperar a que los tribunales sancionen, como si la única vara fueran los tribunales y no la ética en un partido político, además, que es por esencia algo que tiene que funcionar antes de un tribunal de justicia. Entonces, a mí lo que me llama la atención es que al final, que no se entienda que la posibilidad de recuperar confianzas con la ciudadanía, de reconstruir lazos, parte por algo básico, por el tema del reconocimiento de las culpas propias. O sea, un sector que habló tanto de verdad y justicia, que lo escuchamos, por ejemplo, en derechos humanos hablar tanto que era imposible sanar una herida sin limpiarla, siento que todavía le ponen parche cuando la cosa todavía está infectada. Cuando uno es inocente, puede decepcionarse no una vez, sino un montón de veces. Es lo que me pasa a mí. Yo hoy día me decepcioné de nuevo por la presidenta. ¿Sabes por qué? Porque yo creía
que esta era la oportunidad para de verdad prometer algo súper simple, que yo creo que espera la ciudadanía. Verdad. Lo que tú dices. ¿Verdad? ¿De qué? De lo que ha ocurrido. Pues. Las promesas hacia el futuro están muy bien. ¿Verdad con lo que ha ocurrido? Después de lo que pasó con Michelle Llorrat, Servicio de Impuestos Internos, que fue apoyado por, si era de la exclusiva confianza de la presidenta, por la presidenta. Después de todas las críticas que se hicieron, después de que el Ministerio Público le dio un ultimátum de 48 horas al Servicio de Impuestos Internos, y normalmente el Servicio de Impuestos Internos es el que da ultimátum. Esto fue al revés. Después de todo lo que ha ocurrido en que grandes empresarios están rectificando sus declaraciones de impuestos, Polman, en fin, un montón. Y políticos como Novoa, aunque tengan cosas pendientes en la justicia, cosa que no debería ser. Y lo que es más grave, se le está solucionando el problema a Jovino Novoa en forma irregular, absolutamente irregular. Entonces uno decía, bueno, a ver, finalmente la presidenta prometerá verdad acerca de todo lo que ha pasado, porque después de eso podrán pedir perdón, pero antes no, porque hay que saber qué es lo que se perdona. Hoy día se ha perdido una vez más, una enorme oportunidad. Justo además en el día, en el momento en que conocemos más detalles, ya sabemos que son 21 personas las que recibieron dinero de la empresa de Martelli que trabajaron en la campaña presidencial de Michelle Bachelet, 327 millones de pesos en total. ¿Puede alguien sostener todavía que estos son sencillamente profesionales que independientemente hicieron trabajos de gran valor y que por lo tanto fueron pagados? Es totalmente insostenible. Y por lo tanto, cuando algo ya es así de insostenible, ya no hay costo que pagar en reconocer la verdad. Solamente se puede obtener un rédito, una ganancia, ponerle un fin a esto por medio de reconocer que efectivamente aquí, por ejemplo en el caso de Martelli, aquí se financió un grupo de personas que estaba preparando la campaña por medio de este procedimiento. Es un hecho que ya la opinión pública lo tiene absolutamente claro, más allá de cualquier explicación que se quiera dar. Habrá que ver cuántos Martellis hay, ¿sí? Una de esas son más. No creo que sea el único. Yo creo que una de las cosas que también complota contra que haya un reconocimiento de lo sucedido es la transversalidad de este financiamiento irregular y en algunos casos ilegal de la política. Porque cuando están todos metidos es difícil que uno apunte al otro. Porque al final hay muchos que tienen tejado de vidrio. Yo me imagino más lo incómodo que tiene que ser para aquellos políticos que son honestos también, estar metidos en el mismo saco. Porque al final, ¿cuál es el mejor negocio? Lo hemos conversado antes para los corruptos, que creamos que todos lo son, porque al final no es nadie. Y lo otro, la falsedad de que se repita una y otra vez en el discurso de dejar que las instituciones funcionen. Lo que aquí se ha hecho con el financiamiento irregular de la política es tratar una y otra vez de que las instituciones no funcionen. La Fiscalía, el Ministerio Público, en fin. De alguna reforma del Servicio de Impuestos Internos hoy día no se escuchó, pero absolutamente nada. Estamos terminando. Mónica, Daniel, gracias. Gracias. Y a ustedes muchas gracias, gracias por seguirnos y gracias por escucharnos en este análisis del discurso de hoy de la presidenta Michelle Bachelet. Hoy nunca